Sí, gloria a Dios. Aleluya. Muy buenos días, amada iglesia. Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por que Dios es bueno con nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros todos los días. Vemos su misericordia, vemos su bondad a nuestro favor, y hoy nos da la oportunidad, un mes que ya culminó también el mes de agosto, y entramos en este mes de septiembre, y dice que la iglesia ya está también diciendo que ya viene diciembre, pero nosotros debemos decir que ya viene Cristo, amén, que pronto ha de venir Cristo, porque cada día que pasa, amados hermanos, nos acerca más a esa promesa gloriosa, a esa promesa maravillosa. Entonces, mientras el mundo espera diciembre, usted y yo debemos esperar es al Señor Jesucristo, aleluya, porque es cierto, cada día, cada minuto que pasa, nosotros sabemos que el Señor nos acerca. Amén, así es. Entonces le damos gracias al Señor. Yo doy gracias a Dios porque ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, por su ayuda, por su misericordia, por su favor con cada una de nuestras vidas, porque Dios nos ha sostenido, Dios nos ha mantenido a pesar de las pruebas, de las luchas, pero en todo tiempo Dios ha estado con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han estado tristes en este mes? No, ninguno. Y dígame, ¿cómo hace usted para no estar triste? Hay algo que a veces nos causa tristeza, aunque la Biblia dice que el Señor nos da la felicidad, claro que sí, pero hay situaciones que a veces nos causan la tristeza. ¿Cuántos han estado enfermos? La mayoría hemos estado o estamos viviendo algún momento de alguna enfermedad. Hemos estado tal vez en una situación difícil económica, pero Dios siempre ha estado ahí. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en esta mañana vamos a decirle al Señor gracias y a preparar nuestra alma para entrar al tiempo de la palabra. Padre, en esta mañana la iglesia toda junta te decimos gracias, gracias, porque durante todo este mes, Señor, has estado con nosotros, y durante cada una de nuestras vidas, cada tiempo que cada uno llevamos en esta tierra, tú has estado con nosotros. Gracias porque en la enfermedad nos has fortalecido, hemos recibido sanidad. En los momentos de tristeza tú vienes, Señor, y nos levantas, nos das esa palabra para decirnos: yo estoy contigo. Gracias, gracias porque, Dios mío, en medio de cada tiempo, Señor, de adversidad, tú nos has enseñado a esperar en ti. Oh Dios, en esta mañana te decimos gracias, 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 papá, por todas tus bendiciones. Gracias porque en esta mañana, Señor, nos das el privilegio de estar en tu casa, pero también, Señor, el gran privilegio de recordar que un día hiciste una obra preciosa en la cruz por amor a nosotros. Señor, gracias, gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este mes, hasta este tiempo, nos has permitido llegar, Señor. Gracias, gracias, gracias porque tal vez hemos vivido momentos muy duros durante este año, momentos en los que tal vez muchos han querido volver atrás, pero la fortaleza tuya ha estado con nosotros, ha estado ahí a nuestro lado, y por eso hoy estamos de pie. Señor, estamos aquí por tu ayuda, por tu fortaleza, porque tu presencia es la que está a nuestro lado. Por eso te decimos gracias, pero también tenemos que decirte perdónanos por lo duro de corazón que hemos sido para contigo, Señor. Perdónanos, papá precioso. Perdona toda nuestra desobediencia, perdona, Señor, todo aquello que hemos hecho incorrecto, Señor. Límpianos de toda mancha, Señor. Que hoy nuestras vidas sean aceptas delante de ti, Señor, y hoy participemos del pan y de la copa dignamente como tú quieres, Señor. Toma nuestras vidas en esta mañana. Ahora, cuando tú nos vas a hablar, Señor, yo quiero pedirte que tú tomes mi vida. Espíritu Santo, toma tú el control. Que seas tú poniendo esas palabras indicadas en mis labios, pero que también seas tú tocando el alma de cada hermano que escucha la palabra, Señor. Toma el control de los niños que hay en este lugar, toma el control de todos los adultos, adolescentes, Señor amado, y te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes en la vida de cada persona.
Espíritu Santo, que seas tú el que hagas la obra en cada uno de nosotros en esta mañana, corrigiéndonos en lo que tengas que corregirnos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévate todo espíritu de sueño en tu casa, Dios mío, todo espíritu de distracción, Señor, todo pensamiento en las preocupaciones del almuerzo, del día, de lo que hay que hacer, Señor, y que toda la iglesia estemos muy atentos a tu palabra, Señor. Que hoy, al igual, Dios mío, cuando tu pueblo nos dice, Señor, que se abrió el libro de la ley para leerlo y todos estuvieron tan atentos, todos le prestaron la atención debida, hoy nosotros también te prestemos, Señor, toda la atención debida para salir bendecidos de este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, rechazamos lo que no es tuyo. Todo aquello, Señor, Dios mío, que quiere llevar a la iglesia a despreciar tu palabra, a no recibirla, Señor. Todo argumento humano, Señor, toda filosofía que muchas veces cada uno nos hacemos, Señor, hoy entregamos todo a ti, oh Dios, porque queremos oírte, Señor. Queremos que seas tú el que hables a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, quiero que abramos la palabra del Señor en dos pasajes. Hebreos 5, 8 al 9, y les voy a dar lectura a favor de todos ustedes. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Hechos 5, 27 al 29 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora todos juntos le van a dar lectura a los dos mismos versículos que hemos leído, a los dos pasajes. El de Hechos 5, 27. Amén. Vamos en esta mañana a recibir esta palabra y he titulado La obediencia indispensable en la vida del cristiano. La obediencia indispensable en la vida del cristiano. Y el objetivo es entender lo indispensable que es la obediencia en nuestras vidas de creyentes, para así determinar obedecer a Dios y disfrutar de las abundantes bendiciones que Él ha prometido para quienes le obedecen. Entender lo indispensable que es la obediencia en nuestras vidas de creyentes, para así determinar obedecer a Dios y disfrutar de las abundantes bendiciones que Él ha prometido para los que le obedecen. Aleluya. Vamos en esta mañana a estar muy atentos, y el que está ahí a su lado y se está durmiendo tiene todo el permiso de Dios y de mi parte como predicadora para que lo despierte, ¿sí? Usted se le puede acercar ahí y usted le toca al hombre o le dice: hermanita, hermanito, estamos recibiendo la palabra. Amén. Si van a hacer eso, tranquilo, el hermano tiene al Espíritu Santo y no se va a enojar. Él no se va a poner bravo ni se va a poner rojo porque usted le llame la atención. Pero vamos a estar atentos a la palabra del Señor, porque si algo Dios nos ha venido corrigiendo
es que no somos bendecidos totalmente porque no estamos recibiendo la palabra, porque no le prestamos atención. Que Dios nos ayude y no nos pase como el pueblo de Israel. Jeremías, acabamos de mirar Jeremías, y Dios le daba duro al pueblo, le hablaba duramente porque el pueblo no lo escuchaba. Y usted y yo no lo escuchamos y despreciamos la voz de Dios cuando nos dormimos en la casa del Señor. Porque por más sueño que usted traiga, haga el esfuerzo, usted tiene que proponerse que viene a escuchar al Señor. Amén. Entonces, la obediencia es indispensable en la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes se creen que son obedientes? Bueno, muy poquito, cierto es. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, esta preciosa palabra. La verdad es una palabra que hemos recibido durante mucho tiempo. Estuve mirando mis apuntes y han habido muchos temas sobre la obediencia, en diferentes temas por diferentes predicadores, y digo, Señor, nos has hablado tantas veces, pero ¿por qué todavía nosotros, la iglesia, somos tan desobedientes? ¿Sabe por qué? Porque solo la oímos, pero no la practicamos. Así de sencillo. Por eso no retenemos lo que se nos enseña. Entonces, para entrar al tema, les pregunto, ¿qué es indispensable para ustedes? ¿Qué significa indispensable? A ver, de a uno con voz fuerte. Prioritario. Sí o sí se hay que atender. ¿Quién más por acá dijo? Necesario. No se puede obviar o omitir. Muy bien. ¿Alguien más sabe, ha tenido el concepto de indispensable? Cuando hay algo que es indispensable, muy bien lo que ustedes han dicho, amados hermanos. Dijo nuestra hermana Anaté, según la Real Academia Española, ¿la han escuchado? Indispensable es un adjetivo que describe a una persona o cosa absolutamente necesaria o de la que no se puede prescindir, dijo la hermana Grimalda. Es decir, algo que es esencial, que hace falta y sin lo cual no se puede lograr un fin determinado. Eso es ser indispensable, o el significado de indispensable. Y si yo les digo que la obediencia es indispensable, ¿qué quiere decir? Que sí o sí, dijo el pastor, debemos ser obedientes. Eso es lo que significa. Entonces, ¿ustedes creen que la obediencia es indispensable en nosotros, la iglesia de Cristo? Se hace necesario, dijo Pedro, que nosotros, la iglesia, seamos obedientes al Señor. Se hace necesario, y Dios todos los días, en todo tiempo, nos ha llamado a la obediencia. Hablar de la obediencia, amados hermanos, hay mucho tema para dar. Cuando usted mira en la Biblia, estuve mirando la concordancia, cada pasaje, y hay casi 50 pasajes donde nos habla de obedecer, pero también casi unos 30 pasajes de lo que es obediencia, obedeciendo, obediente. Y eso, amados hermanos, esos que están ahí como exactamente con la palabra, pero hay muchas cosas, muchas palabras que encierra lo que es obediencia. Así que hablar de la obediencia no terminaríamos. Yo creo que si nosotros nos propusiéramos un año hablarles de la obediencia, tendríamos para darlo, porque hay muchísimo. El tema de la obediencia, amados hermanos, gran cantidad lo que nos enseña, porque la obediencia encierra muchas cosas, no solamente la obediencia a Dios, sino obediencia a los padres, esposo, esposa, padres, hijos, hijos y padres, bueno, una cantidad de cosas. Entonces hoy, amados hermanos, le quiero hablar de lo indispensable que es la obediencia a Dios en usted y en mí como pueblo del Señor. Entonces, tengamos presente ese término indispensable. Es indispensable que yo sea obediente. Es indispensable, porque no es algo que opcional, de que yo diga, bueno, si yo quiero. No, es necesario, es indispensable que la iglesia de Cristo sea obediente. Entonces, primer punto, ¿qué es la obediencia? Y hoy vamos a recordar, amados hermanos, como le digo, ya en muchas ocasiones hemos hablado, les hemos tratado el tema. Y además usted y yo sabemos qué es obediencia. Entonces recordemos que obedecer significa
escuchar inteligentemente, estar atento y responder a un llamado. Recordar que obedecer es escuchar inteligentemente, atentamente, ¿cierto? Y así responder a un llamado. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Sencillamente podemos verificar que la obediencia es la acción de prestar oído, atención a aquello que se nos manda u ordena, sin revirar ni revisar las razones de quien nos manda. Esto hablando en el contexto secular. Eso es obediencia, amados hermanos, acatar un mandato, algo que se nos mande, algo que se nos diga. Dice sin revirar, sin decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me manda a mí? ¿Cierto? Héctor nos trataba el jueves algo sobre eso, que a veces en la casa, si mandamos a alguien, y si hay hermanos, ¿y por qué a mí no manda a él? ¿Cierto? ¿Y por qué siempre a mí? Y eso sucede mucho en los hogares, porque nosotros no hemos aprendido a ser obedientes, ¿cierto? No hemos aprendido a ser obedientes, pero eso es la obediencia. Y ya en el contexto cristiano, la palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una traducción contextual del verbo oír, de manera que obediencia en la Biblia significa una respuesta activa a lo que se oye, en lugar de un mero escuchar pasivo. Entonces, en el campo ya cristiano de nosotros como creyentes, amados hermanos, la obediencia es prestar oído. Igual manera, estar atentos a la palabra, a lo que se nos manda, para luego ¿qué? Actuar, para hacer lo que la palabra nos manda, y que no se convierta solamente en oír. Ay, tan bonito, como dice Santiago, qué bonito es escuchar la palabra, ¿cierto? Solamente oír y oír. Pero ¿qué quiere el Señor? La obediencia es cuando la hacemos. Oír, todos los días oímos, todos los días escuchamos una reflexión, la palabra la leemos, pero es muy diferente a cuando usted la oye con atención y la lleva a la práctica. Eso es la obediencia. Entonces, no sé si alguien más desea aportar algo de lo que es obediencia mirándolo en el campo cristiano. ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, muy bien. Entonces, si obedecer es oír y acatar la voz de alguien, podemos decir que todos los días y en todos momentos nosotros estamos oyendo voces que debemos obedecer, ¿cierto que sí? Y aquí sí vamos a hacerlo tanto en el campo espiritual como en lo secular. Entonces, colóquenme en ejemplos rápidamente. ¿Qué voces usted escucha todos los días que debe obedecer? Pero sean más específicos, ¿qué les dicen? Las normas de tránsito. Entonces, pero ¿qué órdenes recibe? Por lo menos la esposa o el esposo, ¿qué orden recibe de la esposa? ¿Cómo? Déjelo del desayuno antes de irse, déjelo del almuerzo. Los papás le dan órdenes a los hijos, levántese, hay que ir a estudiar. Esos son órdenes, ¿cierto? Usted, a veces la esposa le toca decirle al esposo, vaya, báñese, eso es una orden. Porque como no lo hace por sí solo, le toca a ella o viceversa. Desde que nos levantamos, los papás le están diciendo a los hijos, dándole órdenes, los que estudian. Cepíllese los dientes, peínese, colóquese el uniforme, arréglese la camisa. La esposa al esposo, venga, desayune, deje la plata para el almuerzo, no se le olvide ir a traerla a los niños, no se le olvide traer esto. Y todo es así. Todo, amados hermanos, nosotros todo el tiempo miramos que recibimos voces de órdenes, de todo el tiempo, en todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en el campo secular, pero también nosotros diariamente, si leemos la palabra, sabemos que Dios todos los días nos da algo de lo cual nosotros debemos estar obedeciendo. Entonces, como podemos notar, nuestra vida está en constante obediencia a las demandas del hombre. ¿Y por qué?
porque es necesario hacerlo. Pero amada iglesia, de la misma manera que se necesita que el hijo obedezca al padre, que el esposo obedezca a la esposa y viceversa, se hace urgentemente necesario que la iglesia sea obediente al Señor, que nosotros obedezcamos a nuestro Dios, aleluya. Se hace necesario porque estamos en un tiempo también de tanta frialdad que ya la iglesia no quiere obedecer al Señor. Ya poco se obedece y a veces se obedece a medias, o sea, no es obediencia, ¿cierto? Porque usted y yo a veces decimos, bueno, yo voy a los cultos, yo leo la Biblia, pero yo no diezmo ni ofrendo, eso no va conmigo. Y otros dicen, bueno, yo diezmo, ofrendo, poco me congrego porque a mí no me gusta congregarme, porque fulano de tal en la predicación que dice por enlace, por otro canal, dice que no debemos congregarnos tanto. Bueno, yo voy, pero poco oro, no vigilo, no ayuno, porque eso no va conmigo. Entonces, a veces nosotros tenemos conceptos errados de lo que es la obediencia. Obediencia, amados hermanos, es total. Cuando Dios nos manda, cuando Dios le habla a su pueblo desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, debe ser totalmente que nosotros le obedezcamos al Señor. No es una obediencia a medias. Yo en unas cosas le obedezco, pero en otras no. No, Dios nos pide a nosotros total obediencia. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí están recibiendo desde ya la palabra? Mientras meditamos en la palabra, nosotros cada uno debemos ir reflexionando. ¿Seré yo obediente al Señor? ¿Estaré siendo obediente a lo que Dios me ha mandado? ¿Lo que Dios me manda? Mientras usted medita, mientras recibe, qué bueno que al final nosotros podamos reconocer realmente delante de Dios cómo estamos en cuanto a la obediencia. Entonces, eso es lo que es obediencia, amados hermanos: oír atentamente, prestarle atención. Y usted mira, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre el Señor ha llamado a su pueblo a prestar oído. Siempre atender sus mandamientos, porque eso significa obediencia, oír y acatar un mandato, acatar algo, una orden que se nos da. Eso es la obediencia. Como les decía, solamente es casi un recordar, porque mucho tiempo Dios nos ha hablado acerca de ello. Ahora el segundo punto: ¿por qué debemos? Amén, pastor. Primero se apagó el... Amén. 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 Aló. ¿Se obedece completo o no se obedece? Pues quien no obedece completamente, o el objetivo con el cual se nos ordena o manda, somos hallados faltos, como le pasó allí en el libro de Daniel al rey. ¿Por qué somos hallados falsos o faltos? Porque sencillamente el ejemplo es claro en el caso de Saúl. Dios le dijo: destruye, destruye, destruye y destruye. 4 cosas tenía que destruir. Saúl destruyó lo uno, destruyó lo dos, destruyó hasta ahí. Lo otro no lo destruyó. Y él consideró y le dijo a Samuel: yo he hecho conforme Dios me ha mandado. Lo otro fue cuestión del pueblo. Hermanos,
para desobedecer no hay ninguna excusa que valga. No vale delante de Dios. Y tengámosle eso presente. Algunos dicen, pero yo asisto a culto. No oro, pero yo voy a culto. No evangelizo, pero yo voy a culto. Hermano, la obediencia es total en el Señor. Listo. Chao. Amén. Muchas gracias. Bueno, amados hermanos, entonces para tener presente, sí, la obediencia no es, eso se escucha a veces, y uno hasta, a veces he escuchado algunas predicaciones, la obediencia a medias, pero no, cuando nosotros miramos la Biblia, amados hermanos, nos enseña obedecer es obedecer, hacerlo, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos eso presente. Y el segundo punto, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Porque usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros nos toca eso? ¿Pero por qué a mí me toca esto? Así como a veces lo hacemos en casa, así lo hacemos con las cosas del Señor. Así como usted reniega en la casa, pero ¿por qué a mí me toca lavar la loza? ¿Pero por qué a mí me tocó hacer esto? Así pasa. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí me toca hacer esto? ¿Pero por qué nos toca obedecer? Entonces, primer punto, porque debemos obedecer a Dios. Punto A, porque Dios nos lo manda o lo demanda. Deuteronomio 26:16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces esa es la primera razón por la que usted y yo debemos obedecer. No solo porque es que allá nos dicen, es que allá nos mandan, es que allá el pastor dice que tenemos que hacerlo. Es que Dios mismo es el que nos está dando la orden. Desde el comienzo, cuando Dios creó allí a Adán, lo primero que hizo fue darle una orden, ¿cierto? Él le dice, mire todo, le entrego todas estas bendiciones, usted va a disfrutar de toda esta bendición. Pero le dijo algo que él debía hacer: usted puede comer de todos los árboles que usted ve acá, del fruto puede comer. Pero él le dijo, pero del fruto del árbol de la vida no vas a comer. ¿Qué le dio? Una orden, algo que él debía obedecer. Desde ahí, desde ese inicio, amados hermanos, y usted mira todo el Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio, Levítico, se encuentra mucho cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel. Dios le daba la palabra, y aunque esa palabra el pastor nos ha explicado muchas veces, hay palabras que encontramos allí en Deuteronomio específicas y en el Antiguo Testamento solo para Israel, pero no quiere decir que nosotros no las debamos tener presentes hoy. Esta palabra se la dio a Israel: Jehová tu Dios te manda. Pero yo pregunto, ¿Dios hoy no nos manda a que cumplamos sus mandamientos? Claro que sí. Dios también, porque también en el Nuevo Testamento encontramos cuando Jesús nos dice: guarda los mandamientos. En muchas ocasiones, cuando la gente le preguntaba, Señor, ¿y qué hago yo para heredar la vida eterna? El Señor le dice, pues guarda los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Los encontramos en el Antiguo Testamento, allí cuando Dios se los entregó a su siervo. Entonces, amados hermanos, usted y yo debemos obedecer porque Dios lo manda. Entonces, usted y yo no tenemos por qué cuestionar a Dios. Pero Señor, ¿tú por qué me mandas a hacer esto? Pero Señor, ¿por qué que perdone a mi enemigo? Señor, pero ¿por qué que yo le dé al necesitado? Pero Señor, ¿por qué me mandas a diezmar? Porque es que a veces queremos cuestionar todo lo que Dios nos manda. Y sabe, cuando usted lee la Biblia y usted abre su alma con ese deseo de que Dios le hable, usted entiende que todo lo que Dios nos pidió o nos ha mandado es pensando en el bienestar de nosotros. Todo, absolutamente todo. Usted mira cada mandato, cada cosa que Dios nos pidió, es porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Desde un comienzo de Adán y Eva, ¿para qué Dios le decía que no comieran? Porque Dios tenía algo ahí que hacer, algo especial. Pero amados hermanos, nosotros a veces también todo lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque nuestro impulso siempre es desobedecer. Amén, pastor. Gracias. Jesús es claro también en decirnos: si vosotros me amáis, guardad mi mandamiento. Vosotros sois mis discípulos y hacéis lo que yo os mando. Entonces, claro, si queremos ser discípulos verdaderos, obedezcamos al Señor. Y si realmente amamos al Señor, demostrémoslo mediante la obediencia. Amén. Entonces,
quiero que tengamos muy presente las razones, porque es que lo que les digo, a veces nosotros queremos hacer como yo quiero, como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice en muchos pasajes, Jeremías, Isaías, cada vez que lo leemos, uno mira cómo el pueblo era realmente rebelde. O sea, Dios le decía algo y ellos decían, no, yo lo hago como yo quiero. Y en cierta ocasión también en Jeremías Dios les dice, es que yo no los mandé a hacer eso. Ustedes hicieron eso porque escucharon la voz de un hombre, pero yo les mandé lo contrario. Yo les mandé a hacer otra cosa. Y así estamos hoy día, la iglesia de hoy. Hoy la palabra nos manda una cosa, pero nosotros hacemos otra. Pero amados hermanos, la primera razón para que usted sea obediente al Señor es porque Dios nos lo demanda, es porque Dios lo pide, es porque Dios nos da la orden de que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya veo por ahí algunos que me están llamando y apenas comencé, así que su vecino ya tiene la tarea que hacer. Despierta, despierta. Dígale, despierta tú que duermes. Porque Dios nos manda a obedecer. ¿Cómo? Sí, también, esa es la otra. Toca que no estén ambos dormidos y si no le toca al otro compañero. Bueno, entonces esa es la primera razón por la que usted y yo debemos obedecer. ¿Cuál es? Grabemos hoy palabra. El jueves recibimos una enseñanza muy bonita. ¿Cuántos vinieron el jueves? Y Héctor nos enseñaba de lo que significa retransmitir. Y usted de este lugar tiene que salir a retransmitir el mensaje que hoy les estoy dando. Porque Dios me lo da a mí, yo se lo transmito a ustedes, pero su tarea es retransmitirlo a otro. Y de esa manera vamos a crecer tanto espiritualmente, pero también numéricamente, porque le vamos a dar a la gente a conocer la palabra. Pero si usted y yo no obedecemos ese mandato de ir a hablar, de retransmitir, pues tampoco lo vamos a alcanzar. Entonces debemos obedecerle a Dios, porque hay muchas cosas que en el mundo se están moviendo hoy, que el hombre dice hoy en cuanto a la obediencia a Dios, y a veces la iglesia cae en eso por estar escuchando a esas personas y escuchan más al hombre que a Dios. Entonces la gente dice, eso no es necesario que usted obedezca, eso es el pastor, eso es el líder, eso es, no, pero la Biblia nos dice a nosotros, cuando alguien le diga a usted qué debe decirle, Deuteronomio 26:16, y toda la Biblia nos dice que nosotros debemos obedecer el mandato de Dios, porque quien lo manda es Él, porque fue Dios que lo mandó. Segundo, porque obedecer a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, de nosotros la iglesia, porque obedecer a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres. Hechos 4:19, si es justo delante de Dios juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 29 del capítulo 5, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas fueron dos respuestas que dieron los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Recordemos que a ellos les tomaron allí para decirles, ustedes no hablen más de Jesús, los vamos a echar presos, los vamos a golpear, y los amenazaron. Pero ellos que dijeron, pues juzguen ustedes qué es correcto, pero a nosotros nos parece que lo justo es obedecer a Dios antes que a ustedes. Y capítulo 5 también respondió Pedro y los apóstoles y le dijeron, es necesario que nosotros la iglesia obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hoy tristemente la iglesia obedece más a los hombres, ¿sí? Entonces Dios nos dice, nosotros como mujeres debemos vestirnos decorosamente para estar como siervas del Señor. Pero el mundo dice, ¿qué cuenta? Usted puede vestir como quiera, usted haga lo que quiera, eso a usted nadie lo manda. Y entonces nosotros salimos obedeciendo lo que el hombre dice. Igualmente el hombre, y en todas y muchas áreas de nuestra vida. La Biblia nos enseña que oremos constantemente, que busquemos al Señor todos los días, pero hoy aún el pueblo está diciendo, eso de la oración no es tan necesario.
Eso no se necesita que usted esté metida en el templo orando todos los días, no se necesita que usted ore, no se necesita que usted lea la Biblia tanto todo el tiempo. Entonces usted dice, ay, tan chévere, mire, el hermano de allí, él sí sabe, porque él sí dice que eso ya de orar eso no es muy bueno. Y tan chévere, me gustaría estar en esa iglesia porque es que allá sí tal cosa. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nosotros queremos obedecer. Hoy se está obedeciendo más al hombre que a Dios. ¿Sí creen en eso? En lo que vemos, en todo, en todo. Si nosotros mismos pensamos, hay muchas cosas que cada uno de nosotros estamos obedeciendo porque el hombre lo dice. La vanidad es una de las cosas que habla la palabra. La vanidad, no agradable al Señor. Pero nosotros, especialmente las mujeres, queremos hacer porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo se hace de esta manera, porque todo el mundo se pone, se quita. Entonces nosotros decimos, no, pero si todo el mundo lo hace. Pero la pregunta es, todo el mundo lo hace, pero ¿qué dice Dios de hacerlo? ¿Es correcto que lo hagamos? Pero nosotros lo hacemos porque obedecemos a la voz del hombre. Hoy la psicología y muchas cosas dicen, al niño no hay que castigarlo, al niño no hay que corregirlo, pobrecito, lo va a traumar, usted no le puede hacer eso a su niño. Entonces usted y yo, como padres, como adultos de los niños, sí, de verdad, no hay que corregirlos, hay que dejarlos. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Corrige a su hijo, ¿desde cuándo? ¿Cuando tenga 15 años? Dice, desde niño hay que corregirlo. Hay que enseñarle que si de recién nacido le hace pataletas, porque hoy en día sí que salen berrinchosos ya, ¿no? Y entonces usted dice, ay, pero pobrecito, ¿qué le voy a pegar? Pobrecita. Entonces los dejamos, pero los niños van creciendo con esa rebeldía. Porque el mundo lo dice, porque el hombre lo dice, no hay que hacerlo, lo va a traumar. ¿Cuántos traumados hay aquí que desde niños les dieron garrote? Y aquí están algunos con rayas en la cabeza, en las marcas, en las rodillas, en las manos, en la cara, pero ahí están. Pero, amados hermanos, si ven, nosotros hay muchas cosas que obedecemos ya lo que dice el hombre, más no lo que nos dice Dios. Muchas cosas. Y ojalá usted medite qué cosas estaré yo obedeciendo más al hombre que a lo que dice Dios. Entonces, ese es el mayor, amados hermanos, el deber supremo de nosotros los cristianos, obedecer a Dios, obedecer al Señor. Por eso los apóstoles, la iglesia, usted la mira, la iglesia primitiva, ellos no les importaba que los maltrataran. Esteban a punto ahí de morir, lo estaban maltratando, pero, amados hermanos, él decidió obedecerle a Dios. Decidió obedecerle a su Señor, porque vivió, porque supo quién era Dios, porque sabía quién era Dios que estaba permitiendo todo esto. Pero nosotros, ante cualquier cosita amenaza, nosotros dejamos de obedecer al Señor. Amén, pastor. El punto nos dice que porque obedecer a Dios es uno de los deberes supremos del cristiano. Yo le cambio hombre por cristiano. El ejemplo de ello es claro, la historia del profeta joven y el profeta viejo del Antiguo Testamento. Al profeta joven Dios le habló clara y precisamente qué tenía que hacer: no entres, no tragues, no se regrese, etcétera, etcétera. Pero apareció un profeta viejo, como pasa hoy en día en los programas televisivos, en los programas del internet, en las diferentes revistas, etcétera, etcétera. Otro llegó y dijo una añadidura a lo que Dios dice, y creemos la añadidura como el profeta joven, y nos disponemos al justo juicio de Dios. Sí o sí, nuestro deber de cristianos es obedecer al Señor antes que a los hombres. Amén. Muchas gracias, pastor. Aquí cuán importante, iglesia, que nosotros tengamos constantemente estudio de la palabra del Señor. A mí, cuando alguien me pregunta, pastora, ¿y usted qué dice de tal cosa? Yo le digo, no, ¿qué dice la Biblia? Porque a nosotros lo que nos debe interesar es qué dice la Biblia. El mundo lo puede decir, todo el mundo lo dice. Todo el mundo hace ciertas cosas, pero no porque todo el mundo lo haga quiere decir que es lo correcto, que es lo que se debe hacer. Entonces, la importancia de que usted y yo, como iglesia del Señor, tengamos estudio de la palabra constante, diariamente, prestemos atención. Si usted no la lee porque no sabe leer, o porque no sé qué razón tenga ya su salud, o porque no quiere, que no es correcto, pero hermanos, recibamos la palabra que se nos da.
todavía tenemos el privilegio de podernos reunir, de que se les predique la palabra. Todos los días se nos envía un devocional. A eso hay que sacarle tiempo, escuchar la palabra, prestarle atención, para que así no nos dejemos engañar. Para que cuando la gente dice, ay no, pero es que mire lo que dicen allí, usted vaya o pueda decir, pero eso no lo dice la Biblia. Porque usted y yo nos regimos por nuestro manual de vida, que es la palabra del Señor. Usted no va a aquel libro de fulana, pero es que aquel dijo, pero es que aquella dijo. No, ¿qué dice la palabra del Señor? Y eso lo debemos obedecer. Lo que Dios mande, así al hombre hoy en día ya esté mirando que hay muchas cosas que no se deben obedecer, usted y yo como iglesia sí las debemos obedecer. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos manda y es lo que nosotros debemos hacer. Obedecerle, porque Él es nuestro Dios. Entonces ellos tomaron la determinación y ellos dijeron, juzguen ustedes y miren a ver qué hacen con nosotros, pero nosotros no vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecerles a ustedes, porque como iglesia, como creyentes, nosotros estamos es para obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tercer punto, porque para Dios la obediencia es mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel 15:22. Vamos a mirar ahí, alguien que lo pueda leer con voz fuerte. Dice la palabra del Señor, y Samuel dijo, se complace en pregunta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le decía Dios al pueblo? Porque el pueblo pensaba que con presentar sacrificios, con presentar ofrendas, estaba haciendo todo lo que el Señor les había mandado hacer. Recuerde ahí en esos pasajes cuando miramos lo de Saúl. Entonces es Saúl el que, ya el pastor nos recordó el pasaje, cuando Saúl dijo, todo lo que usted me dijo, yo lo hice, solo que esto, cuando Samuel le dice que no era lo que le había mandado, pero yo lo hice bien. ¿Sí? Y yo les hablaba en esa ocasión que así nos pasa hoy a nosotros, y lo traigo nuevamente acá. A veces nosotros, lo que el pastor nos decía, obedecemos una parte o decimos que estoy obedeciendo esto pero no hago lo otro, y usted y yo decimos, pero yo estoy bien, yo voy al culto, yo oro, yo no evangelizo, yo no diezmo, yo no ofrendo, pero yo estoy bien. Pero amados hermanos, ante los ojos de Dios dice que es mejor la obediencia que mucho sacrificio. ¿Qué quiere decir? No es que usted ahora diga, ve, eso de orar, eso de ayunar no es correcto. No, la Biblia no dice eso, amados hermanos. Lo que está diciendo es que usted y yo no podemos decir, yo sí ayuno, yo ayuno 40 días, dijo el pastor un día, ya le quieren ganar a Jesús. Yo ayuné 40 días, 40 noches, yo vigilo, yo hago, yo esto, pero la obediencia. Si usted no obedece, dice Gigi Ávila en uno de sus mensajes de esos que él sabe dar, y él dice, si usted ayuna y ora pero no obedece, usted no es salvo, dice él. Usted no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque usted puede decir, yo ayuno, yo oro, pero usted no obedece la palabra del Señor. Usted puede decir, yo leo la Biblia todos los días, yo casi todo el día me la paso leyendo Biblia, pero yo le pregunto, ¿obedece todo lo que la Biblia le manda? ¿Obedece todo lo que la palabra que leyó ese día usted lo está obedeciendo? No, a veces lo hacemos ya por ritos, por religiosidad. A veces lo hacemos porque una vez alguien dijo que si nosotros todos los días leíamos 3 horas la Biblia o 4 horas, que entonces iba a pasar. Hoy en día uno mira en muchas predicaciones por internet y hay unos temas que uno se queda tremendo. Si usted hace esto a las 3 de la mañana, si usted hace esto no sé qué, y uno dice, ¿dónde dice eso la Biblia? Pero a veces nosotros lo tomamos. No, es que la hermana dijo que si nosotros ayunamos de esta manera, que si nosotros oramos así, entonces Dios nos va a responder. No, amados hermanos, la palabra nos enseña cómo orar delante del Señor. La palabra nos enseña todo lo que nos tenía que enseñar. El Señor lo dejó en su palabra. Entonces no es la cantidad de sacrificio que usted haga,
No nos engañemos, no pensemos que porque yo lo hago tantas veces al día, porque yo sí oro, porque yo sí ayuno más que la iglesia, hasta el mismo pastor, entonces yo soy agradable a Dios. No, es la obediencia lo que le agrada a Dios. Es la obediencia lo que honra al Señor. Porque usted puede ayunar y vigilar y orar y hacer de todo, pero ¿cómo se comporta usted en la casa? ¿Cómo es de testimonio usted en la casa? ¿Cuál es su comportamiento en el trabajo? ¿Cuál es su comportamiento en cualquier lugar? La gente no nos conoce por las horas de oración que hagamos. La gente nos conoce por la obediencia que tengamos a la palabra del Señor. Así que, iglesia, hoy el Señor también quiere sacudir nuestras vidas para que no sigamos engañados, creyendo que yo estoy bien porque yo hago esto, porque yo hago aquello. No, a Dios lo que más le complace es su obediencia. Pero no le estoy diciendo que ahora no ayune, ni vigile, ni ore. No, hay que hacerlo también. Hay que también ayunar porque es mandato de la palabra del Señor. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento todo está lleno. El Señor manda a su pueblo a orar, a buscar. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, búsquenme. Entonces no es que lo tengamos que dejar de hacer. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra vida. Ayunemos, oremos, vigilemos, diezmemos, ofrendemos, evangelicemos, pero obedezcámosle al Señor en todo. Dejemos ver que en nuestra vida hay obediencia hacia el Señor. Entonces por eso es que usted y yo debemos obedecer a Dios, porque para Dios vale más la obediencia. Si alguno de ustedes pensaba, no, con lo que yo oro yo estoy bien, hoy le digo no. Y su obediencia, y si Dios le dice ame a su hermano, ame a su enemigo, porque amar al hermano con el que nos llevamos bien, chévere, ¿no? O sea, con el que nos llevamos bien a todo, de abrazo, de beso, de pico. Pero la Biblia dice, amemos al enemigo. Y usted dice, yo ayuno todos los días, yo oro, yo hago de todo, pero yo al vecino no lo puedo ver porque me hizo algo. Y la Biblia nos manda a amar a nuestro enemigo. Entonces, para que nosotros hoy podamos reflexionar. Primer libro de Samuel 15:22, muy conocido. Se complace Dios más en la obediencia que en nuestros sacrificios, porque la obediencia a Dios nos asegura la entrada al reino de los cielos. Mateo 7:23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué implica ese sino el que hace la voluntad de mi Padre? Obediencia. No lo dice ahí, amados hermanos, no encontramos el término, pero sí nos está diciendo, no todo el que me llame Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y recordamos a aquel joven que se le presenta a Jesús y le dice, Señor, dime cómo alcanzo yo la vida eterna. Y él le dice, claro, cumple los mandamientos. Y él le dijo, todo eso yo lo hago. Uy, desde mi juventud yo guardo los mandamientos. Y el Señor le dijo, bueno, entonces vaya y venda lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y él qué dijo? Se puso triste porque su corazón, su alma estaba apegada ¿a qué? A los bienes. Y él, según él, todos los mandamientos bien, pero no podía darle a los pobres. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, la iglesia. A veces nosotros, amados hermanos, cantamos, levantamos las manos, decimos Señor, Señor, muchas cosas, pero ¿qué pasa? Pero resulta que no hacemos la voluntad de nuestro Padre, no la estamos haciendo, no cumplimos la voluntad del Señor. Así que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que me obedece, dice la palabra del Señor, sino el que me obedece. Hasta aquí, ¿creen que es indispensable la obediencia en nosotros? Se hace necesario que nosotros, amados hermanos, seamos obedientes. Punto D, porque la obediencia es la prueba de nuestro amor por el Señor, nos dijo el pastor, y eso lo dice la palabra del Señor. La obediencia es la prueba de nuestro amor por el Señor. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué implica ese guardará? Obedecerá. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque la obediencia es la prueba de nuestro amor.
Es el mismo Señor Jesús, y primera de Juan 5:3 que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo lo aplicamos en la obediencia? Que obedezcamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos? No son imposibles de guardar. Porque a veces usted y yo, algunos miramos, no, es que es difícil, y hasta se ha predicado, ¿cierto? Es que es difícil nosotros honrar a Dios, es difícil servirle a Él. Pero la Biblia nos dice que sus mandamientos no son difíciles de guardar, solo que nos falta decisión a nosotros por obedecer. Entonces, amados hermanos, es el mismo Señor Jesús quien afirma que la manera como sus discípulos pueden demostrarle que lo aman es siendo obedientes a su palabra, a lo que Él nos manda. El creyente que afirma amar al Señor debe demostrarlo en su obediencia a sus palabras, a sus normas, las cuales siempre tienen el propósito de darnos vida. Quien obedece la voz del Señor siempre tiene y tendrá la garantía de estar actuando a conformidad con la voluntad perfecta de Dios, y por ende que su vida está bien encaminada. Entonces aquí también es muy importante que aprendamos que no es decirle te amo papito Dios y le mandamos besos y hacemos unas, no es solamente, no es las palabras. Eso es como si yo le pregunto a los padres de familia, ¿cómo usted conoce que realmente su hijo lo ama? Levante la mano un papá o una mamá, hermana María. Cuando se les obedece. Entonces el papá no dice, ay, tan lindo mi hijo, cómo me ama, porque todos los días me dicen, mami, te amo, y me da besitos. Pero es un hijo rebelde y caprichoso y desobediente. ¿Es un amor real? No es un amor real. Y así nos pasa a nosotros como iglesia. Cantamos y le decimos, Señor, te amo más que a mi propia vida, Señor, tú eres lo máximo. Pero cuando Dios nos manda a obedecer a algo, ya no vamos. Y Dios dice, y me dice que me ama, pero no me ama. Porque, amados hermanos, el amor a Dios nosotros se lo demostramos con nuestra obediencia. Así que si usted hoy está diciendo, yo cuánto amo a Dios, pero no eres obediente, usted no lo ama. Usted no está amando al Señor. Usted lo está diciendo de labios. Y el Señor en el pasaje anterior nos dice, de nada me sirve que me digan Señor, Señor, si ustedes no me obedecen. Pensemos hoy, cada uno de nosotros, iglesia, ¿soy yo una persona obediente? ¿Realmente esas palabras que le digo a Dios de amor son reales o son solamente de labios, como dice el Señor en su palabra? Solo de labios le decimos a Dios. Tal como un hijo que dice amar a sus padres lo demuestra por su obediencia, el seguidor de Cristo evidencia su amor a Él al estar dispuesto a obedecer su forma voluntaria y gozosa todos sus mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos obedecerle en todo, no en unas partes. Yo amo a Dios y yo hago esto, pero yo eso de perdonar a mis enemigos, eso yo no lo hago nunca. ¿Está obedeciendo? No, no es obediencia. Y ya por ese lado fallamos. Usted puede que guarde 5 mandamientos, pero si usted dice, estos otros no los guardo, no. Dios quiere una obediencia total en cada una de nuestras vidas. Él nos exige una obediencia total. Y por eso es que usted y yo, amados hermanos, debemos obedecer, porque es la mejor muestra de que usted ama a Dios. No es solo que usted le cante, no es solo que usted salte y exalte a Dios y diga, no, yo sí amo al Señor. A Dios no lo compramos ni le vamos a decir, con esto, Señor, yo sí te amo, porque la canción dice, yo te amo más que a mi propia vida. No, 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 eso no es una realidad, eso es una canción. Pero, amados hermanos, la realidad es otra. Obedezco yo al Señor, hago lo que Dios me manda a hacer, porque si no lo hago, entonces no lo estoy amando. Porque el Señor Jesús,
porque el Señor Jesús nos dejó su ejemplo. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Están dormidos todos? Por ahí veo que algunos no están haciendo el trabajito, entonces voy a tener que nombrar para que hagan el trabajito y llamen a los que se están durmiendo al lado. Pero amados hermanos, el Señor Jesús, ejemplo de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Jesús fue a la cruz. Jesús fue hasta allí. ¿Por qué? Por amor, pero también porque obedeció a lo que el Padre le había enviado a hacer. Él era el Hijo de Dios y había podido decir: no, Señor, con toda esa gente pecadora, ¿yo qué lo voy a hacer? Pero Él fue hasta allí a esa cruz, amados hermanos, lo entregó todo. Derramó su sangre, derramó su cuerpo, como hoy lo miramos a través de la cena. Lo hizo por obediencia a su Padre y por amor también a cada uno de nosotros. Dice: se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús nos da ejemplo de obediencia en todo momento. Esta obediencia perfecta hizo posible que muchos sean constituidos justos. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Por medio de esa obediencia de Cristo Jesús es que hoy Dios nos mira a usted y a mí como justos. Fue por la obediencia del Señor Jesús. Jesús es el mayor ejemplo para nosotros de obediencia. Esto fue algo que Cristo mencionó al hablar con la mujer samaritana, en especial cuando le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso lo dice Juan 4:34 y lo miramos también este jueves cuando miramos allí la conversación, el encuentro que hay entre Jesús y la mujer samaritana. Y cuando llegan los apóstoles, los discípulos que estaban con él, y le ofrecen comida, y él dice: no, estaba ahí ocupado. Y ellos dijeron: ¿le habrá traído comida a alguien? Y Jesús le dijo: es que mi comida es que yo obedezca a mi Padre y haga su voluntad. Y él estaba ahí haciendo la voluntad del Padre, porque estaba dándole el mensaje a una mujer necesitada. Estaba hablando con alguien que necesitaba de él. Y Jesús le dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y en la palabra, en los evangelios, nos habla de la obra preciosa que Cristo hizo. Y siempre Jesús lo que quiso hacer fue la voluntad de su Padre, o sea, obedecerle al Señor. Es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que le traía satisfacción a su vida. Jesús no buscaba la aprobación de las multitudes que venían a escucharle, sino que su alma se sentía satisfecha al obedecerle a su Padre Celestial. Jesús siempre, amados hermanos, sentía el gozo, era de saber que estaba obedeciendo la orden de su Padre. Usted y yo como iglesia, cuando Dios estemos haciendo lo que Él nos manda, debemos sentirnos felices. Así nos toque el sufrimiento, así nos toquen pasar por pruebas, pero si estamos haciendo la voluntad del Padre, amados hermanos, nos debe llenar de gozo y de alegría, porque estamos haciéndolo para nuestro Padre Celestial. Porque usted dice: a mí no me importa que el mundo, mi familia me desprecie, la gente me diga, pero mientras yo le esté siendo obediente a Dios, eso es lo que me debe interesar. Porque a veces sucede eso aún en la misma familia. Entonces a veces nosotros, la misma familia no es como tan consciente o no acepta que ciertas cosas que nosotros hacemos porque queremos obedecerle, y a veces la misma gente se desanima: ay, no, pero es que mi mamá, ay, pero es que mi papá, ay, pero es que mi esposa, pero es que mi hijo. Pero amados hermanos, usted y yo estamos para obedecer es la voz de Dios. Eso es lo que nosotros debemos obedecer, la voz del Señor. Y aunque claro, obediencia entra nosotros también debemos como hijos, como padres obedecer, pero también hay que saber qué cosas debemos obedecer.
Porque si hay algo que esté en contra de la voluntad del Señor, no es que tengamos que obedecerlo. Debemos obedecer todo lo que sea para edificación, para exaltación de nuestro Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso es que debemos obedecer a Dios, porque Jesús fue nuestro mayor ejemplo y nosotros seguimos al Señor Jesús. Y dice la palabra que usted y yo debemos ser imitadores del pastor de la iglesia. ¿De quién debemos ser imitadores? De Cristo. Aunque nosotros también como pastores, como líderes, debemos ser ejemplo para que nos imiten. Pero amados hermanos, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Y Él nos da ejemplo de obediencia. Él lo hizo. Él amó a sus enemigos. Él comió con sus enemigos. Él le daba a los necesitados. Él oraba por los enfermos. Todo lo que hizo el Señor Jesús en obediencia a su Padre. En obediencia a su Padre. Usted y yo estamos para obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si le obedece usted al Señor, allá usted lo sabe. Pero eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Es al obedecer a Dios que sentimos gozo. Amados hermanos, cuando usted y yo estamos haciendo algo sabemos que lo estamos haciendo por obediencia al Señor, eso produce gozo en nuestras vidas. Como les digo, así tengamos que sufrir algo, así venga persecución, lo que sea, pero si lo estamos obedeciendo al Señor, qué bendición, como lo miramos en la vida de los apóstoles cuando sufrieron. Pero ellos estaban seguros y gozosos. ¿De qué? De que lo estaban haciendo por obediencia al Padre. Entonces usted y yo también debemos tomar la determinación, iglesia, de seguir el ejemplo de Jesús. Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre, no por obligación, sino por amor. Y fue el amor al Padre y a nosotros lo que lo llevó a la cruz. ¿Cuánto le dan honra al Señor por ello? Le damos alabanza a nuestro Señor Jesús. Pensemos, iglesia, Jesús no lo hizo por obligación, el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros. Él obedeció porque obedecía a su Padre, porque amaba a su Padre, y esa fue la manera de demostrarle que lo amaba. Cuando fue a la cruz, cuando se despojó, cuando no le importó que venía a sufrir todo lo que venía a sufrir, pero lo hizo porque obedecía al Padre, por amor a nosotros también. Entonces, iglesia, esa es la obediencia que el Señor pide hoy de nosotros. Al cumplir Jesús la misión que le fue encomendada, el mundo se daría cuenta y el mundo notaría que él amaba al Padre. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Qué hermoso este versículo. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Usted y yo tomemos este pasaje, estudiémoslo y digamos y propongámonos: Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes, para que el mundo conozca que yo te amo de verdad. Porque hoy día la gente está cansada y muchas veces por eso están cerrando las puertas, porque hasta los han enviado a que no abran las puertas a los evangélicos. Amados hermanos, están cansados de ver religiosidad en nosotros, están cansados de que usted y yo le digamos: Cristo te ama, Jesús te ama, pero yo no te amo porque eres un borracho, porque eres esto, porque eres aquello, porque eres mi enemigo, porque me bota la basura aquí al lado de mi casa, porque me echa los perros allá que ensucien al lado de mi casa. ¿Cierto? Pero le decimos al mundo: Cristo los ama, Jesús te ama, ven que Jesús te ama. Pero la gente está cansada de escucharnos decir eso, porque usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no lo demostramos. Nosotros no estamos demostrando que amamos a Dios. Primera de Juan: si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, usted no está amando ni está obedeciendo. La Biblia dice: usted es un... Díganlo ustedes para que no digan: hoy la pastora sí es dura. Eso lo dice la Biblia. Si usted dice: amo a Dios, papito, te amo, pero ese hermano que se me sienta al lado mío lo detesto, Señor. El Señor dice: usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, usted no me ama, usted no me obedece. Pero, amados hermanos, el Señor Jesús obedeció por amor. Usted y yo debemos obedecer no por obligación. Me toca ahí diezmar porque imagine, ¿qué más? Si el pastor allá dice del diezmo. No, cuando usted y yo estamos haciendo eso, no estamos obedeciendo.
No le estamos demostrando a Dios que lo amamos. La obediencia, cuando usted y yo amamos a Dios, obedecemos con amor. No importa que si me mojé, no importa que si esto, no importa que si aquello, pero amados hermanos, si Dios me manda, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios quien me está mandando a hacerlo. Esta semana la hermana Jenny nos compartía un testimonio sobre ello, cómo el Señor le inquietó a hablarle a uno de sus personas que trabajan con ella, pero ella mandó a otra persona y dijo: Señor, es que yo no soy capaz, es que yo no. Y el Señor le dijo: no, es que a usted es que la estoy mandando, usted es la que debe ir. Y amados hermanos, así es, aunque nos parezca difícil. Ahora, cuando Dios nos manda a hacer algo, Él no nos va a dejar solos, Él está con nosotros y Él nos va a respaldar. Él le dijo a Felipe: acércate a ese carro y dile la palabra que le debe decir. Y Felipe no dijo: ay Señor, pero ¿y si no me escucha? El Señor le dijo: no, y lo mandó. A muchos de nosotros Dios nos ha hablado: ve y ora por aquella persona, ve y dale el mensaje, ve y llévale un mercado, ve y bendice a aquella familia. Pero usted y yo decimos: no, eso, yo creo que eso no es del Señor, eso es como por ahí, eso son emociones mías. Pero cuando Dios manda, debemos obedecer. Cuando Dios dice, es porque, amados hermanos, Él quiere manifestar su gloria a través de su vida, a través de mi vida, con eso que nos está mandando a hacer. Cuando el Señor le dice: ve y perdona a esa persona que te hizo daño, ¿qué debe hacer? Ir y perdonarlo. Ir y perdonarlo, pero perdonarlo de corazón. Entonces, iglesia, tenemos el mejor ejemplo de obediencia, nuestro Señor Jesús. Así que no hay excusa para que usted le diga al Señor: ay Señor, pero es que yo veo al hermano fulano de tal y él no te obedece. Y el Señor dice: ¿a usted no le importa eso? Mi hijo fue obediente y ustedes a quien deben mirar es a Jesús, dice la palabra del Señor. Pongan los ojos en Jesús, no la pongan en el hermano, no la pongan en allá, no la pongan en acá. La palabra nos dice, porque es que nosotros sacamos excusa para todo. Pero Señor, tú sabes que yo quería servirte, pero vea, yo vi el testimonio de ese hermano. No, el Señor va a decir: no hay excusa. Eso no tiene excusa, amados hermanos. Usted y yo no tenemos excusa para no obedecerle al Señor, porque Dios no, la palabra es a nosotros. Hermano Albeiro, afuera lo necesitan. Entonces, amados hermanos, debemos obedecerle al Señor. Mire lo que mire, escuche lo que escuche. Que si yo no doy un buen testimonio, que si yo cometí una falla, usted no diga: pero mire la pastora. No, porque es que, amados hermanos, la mirada de nosotros debe estar en Jesús. Yo siempre le digo a la gente: si fuera por malos testimonios, ninguno de nosotros estaríamos en el templo, ninguno, en los caminos del Señor, porque todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida vimos un mal testimonio de un cristiano, en algún momento. Entonces, así que ninguno de nosotros seríamos creyentes, porque todos tendríamos excusa para decir: Señor, mire el pastor, mire aquel, mire este, mire. Y no tendríamos, ¿cierto? No, mejor me voy. Pero amados hermanos, Jesús dijo: pongan los ojos en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, no en el hombre. Así que no hay excusa para no obedecerle al Señor. El Señor Jesús. Entonces, Juan 14:31, pasaje que debemos meditar: mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me mandó, así yo voy a hacer. Tome ese pasaje usted en esta mañana, iglesia, memorícelo y diga: así para que el mundo que me ve, para que el mundo que me rodea conozca que yo realmente amo a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Y cuando usted decida serle obediente al Señor, cuando usted decida entrar en esa obediencia a Dios, el mundo le va a creer que ahora sí usted es un hombre, una mujer que ama al Señor. Amén. Quiero que demos una bienvenida a nuestro hermano Dagoberto, quien llegó por ahí en esta mañana. Bienvenido, hermano Dagoberto. Qué bendición poderle tener en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, para que el mundo vea que realmente yo amo a Dios, obedézcale al Señor. Porque usted no convence a su familia, usted no convence a su vecino cantando canciones a todo volumen y diciéndole a la gente: yo amo a Dios.
No es así como usted lo va a convencer. Lo va a convencer cuando, lleno del Espíritu Santo, obedezca al Señor. Cuando usted haga lo que Dios le manda hacer. La Biblia dice que debemos bendecir, debemos estar en paz con todo el mundo. Eso debemos hacer nosotros, estar en paz con todo el mundo, para que la gente conozca y diga: oiga, esa señora realmente ama a Dios, esa señora realmente se convirtió a Dios. Necesitamos volvernos a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el punto F, para los que están copiando, estamos mirando por qué debemos obedecer a Dios. Porque así como es imposible agradar a Dios sin fe, lo es también sin obediencia. La Biblia en Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, amados hermanos, yo lo aplico también a la obediencia. Sin obediencia no se puede agradar a Dios. Y usted mira toda la palabra y usted se pone a pensar y usted dice: bueno, si yo tengo fe, a ver, si yo creo, pero yo al Señor no le obedezco, no va a pasar nada. Porque es imposible también. Por eso es que la obediencia, amados hermanos, es indispensable en la vida de todo creyente, de todo cristiano. La vida, amados hermanos, de obediencia es indispensable en nosotros. Así que también, si usted sin fe, la Biblia lo dice, no puede agradar a Dios, usted tampoco puede agradar a Dios sin obediencia. Si no eres obediente, no puedes agradar a Dios. Entonces, un pasaje más para que reflexionemos y pensemos, una palabra: Señor, yo que pensaba que te agradaba por esto, por aquello, pero imagínese, yo no le obedezco en tal cosa, entonces yo estoy diciendo desobediente. Y sin esa obediencia usted no puede honrar, no puede agradar. Usted le puede cantar, usted puede decir: Señor, yo te honro, yo te alabo, yo te exalto, Señor, bueno, y que a veces queremos decirle tantas cosas, pero si no hay obediencia, no podemos ser agradables. Amén, pastor. Pastor, le anexo un tercero: sin fe, sin amor y sin obediencia, imposible agradar, honrar y exaltar a nuestro Dios. Amén. Sin fe, sin amor y sin obediencia es imposible agradar al Señor. Reflexione por un momento. ¿Hay fe? ¿Hay amor? ¿Hay obediencia en su vida? Porque de lo contrario tenemos que decir: Dios mío, yo no te estoy agradando a ti. Y nosotros fuimos escogidos por Dios para que le agrademos a Él. Usted no fue escogido para que agrade al vecino. Usted y yo fuimos escogidos para que honremos y agrademos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, sin obediencia es imposible agradar al Señor. Punto G, porque obedecer a Dios solo nos trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, desde el Antiguo Testamento, cada pasaje, los que hemos leído Deuteronomio, Levítico, por allí toda esa palabra que les digo, cuando Dios le dio palabra específica para Israel. Y es impresionante, al comienzo se leyó en Deuteronomio capítulo, ¿lo recuerdan? Capítulo 28, y ese es uno de los pasajes que se utiliza para hablar acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y entonces Dios le dice esta palabra a Israel, específica para Israel, y Él le dice: si tú me oyes, si tú me obedeces, entonces vendrán todas estas bendiciones para ti. Ahí la encontramos, y muchos pasajes de Deuteronomio encontramos pasajes como estos: si dieres oído, si atendieres mi voz, si escuchares, si pusieres por obra mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero no quiere decir que solo esa palabra, amados hermanos, la debe estar allí para solo Israel. La Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros guardamos sus mandamientos, que si nosotros obedecemos sus mandamientos, también somos bendecidos. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Toda palabra que encontramos allí: si ustedes oyen mi palabra, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes acatan mis mandamientos, si ustedes obedecen lo que yo les mando, tendrán estas bendiciones. Entonces, hermanos, esta palabra nos enseña a nosotros que cuando usted y yo obedecemos a Dios, vamos a recibir bendiciones. ¿A cuántos les gusta recibir bendiciones? A todos, ¿cierto? ¿Quién va a decir que no?
Pero la pregunta es, ¿hacemos algo para recibir? ¿Obedecemos a Dios para recibir esas bendiciones? Porque eso es como los hijos, ¿no? Los hijos todos quieren que los papás los bendigan por igual, que los traten por igual, pero algunos son bien desobedientes, groseros con los papás. Pero amados hermanos, ellos esperan que sus papás los amen y los bendigan y les den, porque es que son sus hijos. Pero siempre nosotros miramos que un hijo obediente, un hijo que no da dolor de cabeza, pues alegra el corazón de un padre, de una madre, y es el hijo que pues los papás también quieren bendecir, ayudar, porque está ahí, ¿cierto? Porque está con ellos, porque los bendice. Entonces, hermanos, nosotros también, como hijos de Dios, queremos ser bendecidos, eso sí, en todo. Ay, ojalá el Señor nos diera casa, carro, y nos tuvieran mansiones, y mejor dicho, queremos todas las bendiciones del Señor, pero no queremos obedecer. No queremos obedecer la palabra del Señor. Queremos que nos den, pero nosotros no dar. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero cuando el Señor dice, ve, vayas, haz algo, nosotros decimos, ay no, Señor, qué pereza, va a llover, va a hacer, vaya al culto. No, Señor, pero están unas nubes vienen cargadas de agua, Señor, esta noche no puedo ir a culto porque va a llover. No, Señor, pero es que mi nietecito, ¿con quién lo dejo? Tú sabes, Señor. No, pero es que, Señor, la comida. No, pero Señor, tú sabes. Y queremos, mas sin embargo, que Dios nos bendiga. Algunos nos llaman, pastora, ore hoy por mí, que Dios me bendiga. No voy a ir a culto, pero que Dios me bendiga. Porque eso sí queremos. Queremos que el Señor derrame sus bendiciones, pero no queremos obedecerle al Señor. La Biblia a nosotros nos muestra, amados hermanos, en toda la palabra, usted lee la Biblia y usted mira, cuando el pueblo le obedecía a Dios, el pueblo era muy bendecido. El pueblo recibía. El Señor le daba, como dice en Deuteronomio, yo abriré las ventanas de los cielos, les bendeciré a la cena, les daré sus hijos, sus esposas, y bueno, les da sus tierras. Todo Dios les decía, si ustedes me obedecen. Y cuando el pueblo le obedecía, supremamente bendecidos. Pero cuando el pueblo desobedecía, igual. Así nos pasa a nosotros. Cuando usted y yo hemos decidido obedecerle al Señor, hemos sido muy bendecidos. Pero el día que usted dijo, no, pero en esto ya no le voy a obedecer más al Señor, ya, usted corta esa bendición del Señor. Así usted le ayune, usted le pida, usted llame a Enlace, usted llame a todas las emisoras, mire, yo quiero que usted oren por mí para que... No, hermanos, aquí no se trata de eso, se trata de obedecer al Señor. Usted puede pedir, usted puede hacer ayunar y usted matarse ahí diciendo, pero si usted no es una persona obediente, no va a recibir esa bendición. Y aún así, siendo desobedientes, Dios nos bendice. Cuánto más si nosotros de verdad decidiéramos a obedecerle, como dice la palabra en Deuteronomio, con todo el alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Porque Dios nos pide eso, que le obedezcamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con nuestro cuerpo. Se hace necesario que obedezcamos. Entonces quiero que mencionemos algunas de esas bendiciones que de pronto recordamos que la Biblia dice que nosotros recibimos cuando obedecemos. ¿Alguno de ustedes recuerda una de esas bendiciones que por obedecer a Dios, Dios nos da una bendición? Bendito tu entrar, tu salir, hermana Elizabeth. Era la misma, vea, el pastor, estaban conectados. ¿Quién más recuerda una promesa o una bendición cuando se es obediente? Él los iba a proteger. Muy bien. El fruto de tu vientre. Eso, muy bien. Los que tienen vacas, los que tienen ovejas. A ver, Miguelito es el hijo. El hijo de Miguelito, levanta la mano. Muy bien, cuando honramos a nuestros padres. De largos días. ¿Cuántos quieren vivir largos días en esta tierra? Ay, la hermana Diana, ella dice, yo, pastora, yo no me quiero ir. Hermana Sarita estaba levantando la mano. Muy bien, seremos llenos de paz cuando obedecemos al Señor. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado ¿a quiénes? A los que le obedecen. Y meditaba en esto en estos días que estaba ahí sacando la palabra, y yo decía: Señor, nosotros llevamos todo este año, nos hemos propuesto a venir los días martes, los que estamos obedeciendo a ese llamado, Señor, a que el Señor nos llene, que nos avive nuevamente. Y yo digo: Señor, ¿será esta causa por la cual no hemos visto esa respuesta en muchas de nuestras vidas? Porque no le estamos obedeciendo al Señor. ¿Cómo, pastor? Esa es. No la recibimos porque usted y yo no le estamos obedeciendo al Señor. Y pensaba y le oraba a Dios y le decía: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, será dado a quienes le obedecen al Señor. Y quiero que usted hoy se vaya pensando: Dios mío, yo no he sido llena o lleno del Espíritu Santo. ¿En qué no te estoy obedeciendo? Ojalá de verdad saquemos tiempo para meditar cada uno. No empiece usted a decirle a la esposa: sí, ve usted, vean, ese no obedece usted, y la otra, y entonces lo que va a haber es discordia. En lugar de haber esa reflexión, esa meditación, cada uno de nosotros, ¿en qué le estoy fallando yo al Señor? Señor, ¿en qué no te estoy siendo obediente yo? ¿En qué cosas? Ustedes recuerdan una enseñanza, no sé, hace unos años el pastor nos dio una enseñanza y dejó una tarea, y era referente a la obediencia, que trajera cuántas cosas en la Biblia son como mandato de Dios para obedecer. Y recuerdo que en esa tarea, dijo el pastor, solo la hizo creo que 12 personas, pero entre ese trabajo se sacaron casi aproximadamente 50 respuestas de qué cosas debemos obedecer. Y eso faltando un resto, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está, amados hermanos, regida por mandatos del Señor. Debemos hacer, debemos hacer, debemos hacer. Imagínense, 363 mandamientos. Tendremos que hablar de esos 363 para saber cómo estamos. Porque qué tal que usted haya algún mandamiento que no lo esté mirando como mandamiento. Porque a veces nos pasa. Creemos que los mandamientos son solo los 10 que registra Éxodo. Y usted dice: no, ahí está, pero es que ahí, recuerde que ahí dice que el resumen de todo eso es amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso está una cantidad de cosas: ser hospitalarios, perdonar al enemigo, amarlo, ayudarle, tantas cosas, iglesia. Entonces miramos ahí que hay muchas cosas que Dios nos manda a obedecer. Pensemos qué cosas estoy siendo yo desobediente. ¿Evangelizar es un mandamiento, un mandato? Entonces la pregunta es: ¿todos estamos evangelizando? Solamente el Señor y usted lo sabe. ¿Ser hospitalarios es un mandamiento? ¿Y cuántos somos hospitalarios? A veces, ay no, se traen ahí, yo no quiero, eso a mí no me gusta. No me gusta que llegue tanta gente ahí a mi casa, ahí a que toca hospedarla, que toca darle, no, eso mándelo para un hotel, eso que paguen por allá en otro lado. Y no queremos ser hospitalarios. Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado es un mandamiento. Pero usted dice: no, que trabaje así como yo trabajo. ¿Qué tal? Yo dándole allá y él allá durmiendo. No, que trabaje. No queremos ayudar al necesitado. Obedecer a los padres, amar a la esposa. La esposa debe someterse al esposo. Eso es un mandamiento, ¿o no? Ahí sí no dicen amén, ¿no? Al esposo se le manda que ame a su esposa, y a la esposa se le manda que se sujete a su esposo. Porque la mujer es fácil para amar, pero, amados hermanos, difícil para sujetarse al esposo. Y por eso el Señor dice: el esposo debe amarla, porque al esposo a veces se le hace difícil como mostrar ese amor. Entonces la esposa dice: pero dígame que me ama, dígame que me ama, ¿cierto? Y ahí se queda esperando, vea, porque el hombre no es fácil de decir. Hermana Elena, ¿cuántas veces el hermano Luis le dice: te amo, Elena mía? Todos los días. Ay, vea, bueno, él tenemos un ejemplo, todos los días.
Menos mal el Señor me guió a preguntarle a quien debía preguntarle. ¿Y cuántas son sujetas a sus esposos? Bueno, algunas con dificultad les sale amén, amén. Decía una vez alguien, una joven antes de casarse, cuando leíamos ese pasaje no lo leía, lo pasaba. Y decían, no, es que a mí sí se me dificulta ese pasaje. Pero ahora la veo muy sometida a su esposo y digo, bueno, gracias al Señor aprendió. Pero amados hermanos, esos son mandatos que el Señor nos da también. Entonces, si ve que podemos dejar de fallar, dejar de hacer algunas cosas que también son agradables al Señor. Entonces la primera bendición es que seremos llenos del Espíritu Santo. Venir a la casa del Señor también es un mandato. Eso lo mirábamos también en ese tiempo cuando el pastor nos habló sobre unos verbos. Recuerdo que era sobre unos verbos que él nos estaba hablando, y entre esos verbos estaba la obediencia, y ahí fue cuando nos dejó la tarea que miráramos cuántas cosas hay que obedecer en la palabra del Señor. Entonces, y dentro de esos está el congregarnos. Pero también vamos a mirar otra bendición que la Biblia nos registra, y es que dice la palabra que nos irá bien. Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Obedezca al Señor. Así dijo una pastora amiga, así de sencillo. Siempre dice así de sencillo, y esa es una verdad. Usted y yo queremos que nos vaya bien. Ninguno de ustedes se levanta pensando, ay Señor, que hoy me vaya mal. No, ninguno. Todos nos levantamos, Señor, que hoy me vaya bien. Los que tienen el negocio independiente, que hoy venda todo. Señor, que hoy vivamos felices en mi hogar, que hoy me vaya bien en el trabajo. Algunos hasta dicen, Señor, que me encuentre un billetico en la calle. ¿Cuántos han orado así? Yo creo que más de uno hemos orado. Cuando vamos y se nos acaba lo del transporte, uno dice, Dios mío, así sean 2000 que me encuentre por acá en la calle. Pero queremos que nos vaya bien. ¿Sabe? La palabra, la Biblia del Señor nos tiene la clave para eso. Obedezcámosle al Señor. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando le dio mandamiento? Él le dijo que le mandaba que fuera valiente, esforzado, que meditara en la palabra de día y de noche. Y entonces el Señor le dijo, y entonces le va a ir súper bien, será prosperado en todo y le va a ir bien. ¿Por qué? Porque él obedecía a la voz de Dios. Si usted y yo obedecemos a la voz de Dios, nos va a ir bien siempre. De nada nos vamos a preocupar. Por eso cuando venga una enfermedad, cuando venga una adversidad, pero si usted está siendo obediente al Señor, usted dice, Señor, esto es para bien, esto no va a ser para mal, tú vas a estar conmigo, tú me vas a sacar de esta. Señor, como dijo Job, Señor, yo sé que tú vives y de esta también me va a levantar, me va a sacar, porque estamos seguros de que estamos obedeciendo. Pero si usted está en desobediencia, usted no puede decir eso, porque amados hermanos, si hay alguna desobediencia, Dios trae muchas veces esos momentos duros para corregirnos, para que enderecemos nuestro camino, para que entendamos que estamos haciendo mal. Entonces, qué hermoso, si queremos que nos vaya bien en todo, en el área física, en el área emocional, en el área sentimental, en la vida espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos que nos vaya bien, si queremos ser bendecidos por Dios, necesitamos decidir obedecer. Aún recordemos que Dios también le daba al pueblo de Israel que Él sería su sanador en medio de las enfermedades. Hay promesas del Señor para nosotros también. Si nosotros de verdad obedecemos, si nosotros cumplimos su palabra, si nosotros atendemos lo que la palabra del Señor, Él viene y nos sana cuando estamos enfermos. Él viene y toca, nos da fortaleza, Él nos da ánimo cuando estamos en esos tiempos de enfermedad. Pero necesitamos decidir obedecer. Permaneceremos firmes en la fe, dice Mateo 7, y el Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos, aleluya. Pero ¿qué pasó? No la derribó. ¿Por qué? Porque estaba firme. Cuando usted y yo somos obedientes, amados hermanos, permaneceremos firmes en el Señor, porque nuestra ayuda, nuestro socorro es Él. Él está ahí para ayudarnos.
para sostenernos. Entonces, iglesia preciosa, que hoy nosotros tomemos la decisión de obedecer al Señor. Ahora, no solamente debemos decidir obedecer porque Dios me bendiga, ¿no? Porque eso es como cuando los hijos dicen, yo me porto bien, pero usted me da. Entonces ponemos condiciones. Señor, voy a obedecerte, pero para que tú me bendigas. No. La obediencia es algo que usted y yo debemos tomar la determinación de hacerlo, porque con ello honramos al Señor. Y también dice que gozamos del amor, de la amistad y de la presencia del Señor Jesús. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y Juan 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué implica si hacéis lo que yo os mando? Si ustedes me obedecen, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo los llamaré amigos, porque ustedes me obedecen. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, contamos con su amor, contamos con su presencia, pero también contamos, amados hermanos, con esa amistad preciosa del Señor Jesús. Él nos dice ahí, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, provocamos ese amor de Dios también en nuestra vida. Pero amados hermanos, también tenemos segura la amistad del Señor Jesús con nosotros. Estaremos con Él, con su presencia. Él estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Pero ¿qué se necesita? Obediencia. Necesitamos obediencia. Necesitamos, amados hermanos, que usted y yo de verdad le digamos al Señor en esta mañana frente a la cena, amados hermanos, cada uno decirle, Señor, yo determino hoy ser obediente a tu palabra, ser obediente. Y si el Señor me guía a compartirles acerca de tantas cosas que hay que obedecer, lo haré. Pero amados hermanos, esta semana propóngase a cada pasaje que usted lee, cada pasaje que leemos tiene algo que obedecer. Tiene algo que obedecer de parte de nosotros. Saquémosle tiempo a la palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo, primero, nuestro propósito debe ser el de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Y usted y yo como cristianos, lo que más nos debe mover, más que las bendiciones materiales, es darle toda la honra y la adoración al Señor. ¿Sí? Que no nos vaya a motivar, ay Señor, yo te voy a obedecer para que me vaya bien. Como alguien decía una vez, yo doy el diezmo para que Dios me dé el doble. Yo le dije, no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y la bendición de Dios Él decide cómo nos la da a cada uno de nosotros. Entonces yo voy a obedecer, a hacer esto para que Dios me traiga muchas bendiciones, para que me dé la casa que estoy pidiendo, para que me dé el carro, la camioneta que estoy pidiendo. No, esa no debe ser nuestra motivación a obedecer. Nuestra motivación a obedecer debe ser Dios, porque Él es Dios para nosotros, Él es nuestro Señor. Usted y yo debemos entender esta gran verdad, que usted y yo vivimos es para el Señor. Ya no vivimos para el mundo. Ya no vivimos, dijo Pablo, yo ya no vivo aquí, yo vivo para honrar, para exaltar. Por eso Pablo, todo era con Dios, todo era el Señor. Y así a su familia le parezca fanático, así su familia lo trate mal y le diga eso, ahora se volvió. No, no importa. Usted está para honrar al Señor. Usted está para darle adoración a Él. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mientras dormimos, todo debe ser para honrar a nuestro gran Señor. Entonces en esta mañana, iglesia, hay un pasaje allí en Éxodo 24:7 cuando dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y le obedeceremos. ¿Qué tal si hoy nosotros tomamos una determinación como estas? Recuerde cuando Josué también le habló al pueblo y él le dijo, miren ustedes a quién van a obedecer, a quiénes van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir y vamos a obedecer al Señor. Y el pueblo dice, en uno de esos pasajes, ellos también dicen que ellos deciden obedecer al Señor. En esta mañana la invitación de Dios es a que usted y yo determinemos cada uno obedecer a nuestro Dios, obedecerle a Él, porque queremos honrarle a Él, pero también queremos ser bendecidos por el Señor. Así que ahí donde está, incline su rostro por un momento y yo quiero que
en esta mañana usted mismo, usted misma determine, porque yo puedo hacer una oración, pero yo no sé cuál sea su sentir. Yo no sé si todos ustedes quieran obedecerle al Señor, pero sí quiero invitar a todos aquellos que quieren obedecerle a Dios, que quieren honrar a Dios, que quieren ser bendecidos por el Señor, a que en esta mañana usted haga un compromiso con Dios. Usted determine en esta mañana adorarle a través de la obediencia. Examine por un momento su vida, en qué cosas no le está obedeciendo al Señor, qué cosas usted dice yo estoy haciendo que no son correctas delante de Dios. Iglesia, recordemos hoy, sin obediencia usted no puede agradar al Señor. Padre precioso, en esta mañana estamos delante de tu presencia, escuchando una vez más, Señor, una voz que por mucho tiempo nos has enseñado a obedecer. Hoy, frente a la copa, frente al pan, frente a la cena, te queremos pedir perdón, Señor, porque sé que al igual que mi persona, Señor, toda la iglesia podemos decir que hemos estado siendo desobedientes, Señor. Porque creemos que porque oramos, porque ayunamos, porque creemos que no faltamos un culto, porque creemos que sabemos Biblia, sabemos el griego, sabemos el hebreo y tantas cosas, Señor, que conocemos Biblia, que sabemos predicar, que sabemos dirigir un culto, Señor, y creemos que eso basta. Pero, Señor, tú nos pides obediencia total. Hoy, Señor, yo te digo, perdona mi vida, mi casa, mi familia, perdona la iglesia, porque yo y tu casa hemos pecado contra ti, Señor. Nosotros como pastores, como líderes, hemos pecado contra ti, Señor. La iglesia ha pecado contra ti y hemos sido desobedientes a tu palabra, Señor. Es más, yo puedo decir que hoy muchas de las consecuencias de muchas vidas es a causa precisamente de ellos, Señor, de desobedecer un mandato, de desobedecer una voz que tú nos diste, Señor. Perdónanos, papá. Perdónanos, y en esta mañana, Dios mío, queremos, Señor, tomar esa determinación de obedecerte. Así nos duela, Señor, así se nos haga difícil, dijo el hermano Elber anoche, así se nos haga difícil, Señor. Pero Dios mío, sabemos que si, Dios amado, aún es difícil, tú nos ayudas cuando decidimos, cuando te determinamos obedecer. Tú nos darás la victoria, tú nos darás la guianza, tú nos darás tu ayuda, Señor, y lo vamos a alcanzar. Yo oro, Señor, por toda aquella iglesia que en esta mañana decide obedecerte, que en esta mañana recibe esta palabra como esa palabra rema para sus vidas, Señor. Yo oro por esas vidas, Señor, que en esta mañana están reconociendo delante de ti, Dios, y te dicen, Señor, yo he sido desobediente, Señor, he sido desobediente a tu palabra. Señor, yo te pido que seas tú obrando en cada persona. Y aún, Señor, oro por aquellos que tal vez la palabra ni frío ni caliente, Señor, Padre, pero que también tú obres en sus vidas, Señor, porque sé que también hay pueblo que ya, Señor, viene por costumbre a participar de la cena, pero no hay ningún interés de obedecerte, Señor, porque para muchos participar de la cena es necesario, así no se obedezca, Señor, pero no es así, Señor, correctamente delante de ti, oh Dios. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia, Padre, hemos permitido en nuestra mente, filosofías, Señor, cosas que hemos dejado que se aniden en nuestra vida y decimos, yo estoy bien. Como dijo Saúl, todo lo he hecho bien como el Señor me ha mandado, pero no había hecho completamente como tú le mandaste, Señor. Así nos pasa hoy a nosotros, Padre. En esta mañana, Señor, yo ruego para que a través de esta palabra tú, Señor, traigas un despertar a tu iglesia de obedecer, Señor. Dios mío, Padre precioso, ayúdanos, Señor, ayúdanos, amado Espíritu Santo. Sé tú el que redargullas cada una de nuestras vidas, sé tú el que redargullas todo nuestro ser, y esta palabra no se quede en saco roto, esta palabra no se quede solamente en esta fecha, sino que todos los días, Señor, nosotros la llevemos a la práctica. Recordemos que estamos para obedecerte a ti, no estamos para obedecer al hombre, Señor, porque muchas veces
oímos al hombre. ¿Cuántas veces, Señor, tal vez hemos caído en cosas que no han sido agradables porque hemos oído la voz del hombre? El hombre que dice tomar cerveza no es un pecado, hacer esto no es un pecado, murmurar no es un pecado, Señor, pero sabemos que tu palabra nos lo enseña. Y entonces oímos más lo que el hombre está diciendo. Perdónanos, Dios mío. Y en esta mañana, Señor, te pido que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te digo gracias por recordarme una vez más, Señor, acerca de la importancia, de lo indispensable que es la obediencia en mi vida y en nosotros como iglesia, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.